Hola a todos los niños y niñas de los segundos básicos A y B. Les doy la bienvenida a la clase número 6 de lenguaje. Recuerden que en los videos yo los divido en dos partes para que no se estresen tanto. Vean una parte primero, realizan lo que yo les digo ahí, descansan un ratito y luego pueden ir a la segunda parte. Pero es importante que vean las dos partes y realicen las actividades. ¿Ya? Recuerden que en la primera parte vemos los conceptos y en la segunda aplicamos y explico las actividades. En esta clase lo que vamos a hacer es aprender sobre los textos literarios y no literarios. Nosotros en las clases anteriores ya hemos trabajado con textos literarios, que ya los vamos a ver cuáles eran. Y esta clase específicamente vamos a trabajar con un texto no literario. Yo les voy a explicar en qué consisten estos dos tipos de texto, cuáles son sus propósitos y ejemplos de estos textos. Luego vamos a hacer un nuevo taller del escritor en el que ustedes van a tener que trabajar en un texto no literario y para eso vamos a utilizar las páginas del texto escolar 83, 84 y 85. Bueno, vamos a empezar con los textos literarios. Los textos literarios tienen como propósito entretener al lector o expresar sentimientos. En ellos podemos encontrar personajes fantásticos. Ejemplos de estos son los cuentos, como Caperucita Roja, tenemos leyendas, mitos o leyendas, y también los poemas, como el poema que nosotros trabajamos en las clases anteriores, que era En donde tejimos la ronda de Gabriela Mistral. El propósito por ejemplo, Caperucita Roja, en este caso, era entretener. Para eso, el escritor, el autor de ese texto, inventó personajes, le dio características especiales a esos personajes, como por ejemplo hacer que un lobo hablara. La finalidad era entretener, ¿cierto? Pero en cambio el poema era expresar sentimientos. Gabriela Mistral escribió ese poema para expresar lo que ella sentía. Para esos dos propósitos tienen estos textos literarios, ¿ya? Estos no son todos los tipos de textos que hay. Estos son solo algunos ejemplos. Tenemos también la fábula y otros que ya vamos a ir viendo más adelante. Pero solo puse estos como ejemplo. Hay más. Ahora, respecto a los textos no literarios, estos tienen como propósito entregar información al lector. Eso es lo más importante de estos tipos de textos. Que lo importante es que el lector se informe respecto a algo que el que escribió el texto le necesita informar. Ejemplos de estos son las recetas, las noticias y las invitaciones. Tenemos otros tipos de textos más, como por ejemplo la carta, ¿cuál otro? Los afiches publicitarios, los instructivos. Todos esos son textos no literarios porque nos están intentando entregar una información específica, no entretenernos, porque eso es la finalidad de los textos literarios. Los no literarios es darnos a conocer información. En la clase de hoy día vamos a hablar específicamente de la invitación. ¿Cuáles son las invitaciones? Por ejemplo, las de cumpleaños, cuando te invitan a una fiesta de disfraces, por ejemplo. Y en ese tipo de texto, el que lo escribió nos está entregando información respecto a la fiesta, por ejemplo. Ahora vamos a hacer algo. Ustedes van a cerrar sus ojos y van a imaginar si pudieran hacer una fiesta de disfraces. ¿Cómo la harías? ¿Cómo sería tu fiesta? ¿Qué tendrías que hacer para organizarla? Cierra tu ojito e imagínatela. ¿Qué temática sería? ¿A quiénes invitarías? ¿Cuándo sería? ¿Cómo? Tómate un momento para pensar. Puedes poner pausa al video. Ya, vamos a continuar. Para entonces crear nuestra invitación, lo primero que tenemos que hacer es recordar los pasos que sigue un buen escritor. ¿Recuerdan cuáles eran? Primero, nosotros preparábamos nuestro texto. Pensábamos las ideas, las anotábamos en una hojita por ahí. Luego lo escribíamos e íbamos ordenando nuestras ideas. Todas las ideas que escribimos en el paso anterior las organizábamos de modo que se pudieran leer, ¿cierto? Luego revisábamos el texto con otra persona. Se lo leíamos o se lo pasábamos para que esta persona nos dijera su opinión si el texto es comprensible o no. Si no lo es, nosotros lo editamos y lo arreglamos, ¿cierto? Porque es importante que
Si lo estamos escribiendo es para que los lectores lo comprendan. Luego, el paso 4, compartimos el texto, que en este caso sería entregar la invitación, ¿cierto? Leerlo. Ahora pueden volver a ver el video si no les quedó claro algo de los tipos de textos literarios y no literarios, las diferencias, y pueden tomarse un descanso, pensar mientras en cómo organizarían su fiesta, cómo sería esa fiesta de disfraces, y luego vayan a la parte número 2 del video.